Otra vez yo también. No es de acá. No lo sé. No sé cómo pero no tenía una impresión. Es decir, las loterías se lo llevó así, pero bueno, Muy bien, comenzamos. ¿Se escucha, no? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar la clase correspondiente a glaucoma. Glaucoma es una patología frecuente y de mucho impacto en la salud de las personas porque produce ceguera, una ceguera irreversible, ¿no es cierto? Entonces, para comenzar a hablar de glaucoma, tenemos que hablar primero del humor acuoso, ¿no? El humor acuoso es un líquido secretado por el cuerpo ciliar eh, que se encuentra ubicado en el segmento anterior del ojo. Perfecto. Entonces, el cuerpo ciliar, acá por el puntero estoy que les muestro, toda esta zona se llama cuerpo ciliar, está ubicado detrás de la raíz del iris, ¿no? Y delante de la ora serrata. Entonces, el cuerpo ciliar está formado o dividido en dos partes, en la pars plana y la pars plicata. La pars plana es relativamente avascular, mide 4 milímetros de ancho, ¿ya? Eh, Va de la hora serrata a los procesos ciliares y es el abordaje más seguro a la cavidad vítrea o al segmento posterior. Estos 4 milímetros de ancho lo podemos proyectar en más o menos del limbo esclerocorneal hacia atrás, 4 milímetros. La, la otra parte del cuerpo ciliar es la pars plicata, es muy vascularizada, tiene 70 procesos ciliares, está vascularizado por las arteriolas del círculo arterial mayor, drenado por venas grandes y presenta músculo liso arteriolar, ¿no? Miren acá los procesos en este corte coronal del ojo, estamos viéndolo por la parte posterior, vemos esta forma como una escarapela, es la hora serrata, hasta acá llega la retina, y estos vasquitos que parecen hisopos son los procesos ciliares. ¿Ok? Muy bien. Y ahí vemos como unas barbitas, ya, ese es vamos a ver que son los ligamentos suspensorios del cristalino, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos acá. La secreción del humor acuoso se presenta o es secretado por el epitelio no pigmentado de la región pars plicata del cuerpo ciliar, ¿ya? En el cuerpo ciliar tenemos epitelio no pigmentado y epitelio pigmentado. El no pigmentado es el que se encarga de secretar el humor acuoso. Va a producirse por difusión un 10%, ultrafiltración un 20% y secreción activa un 70%. Ahí está. La cantidad de humor acuoso presente en la cámara anterior es de 0,25 mililitros y en la cámara posterior es de 0,06 mililitros, haciendo un total de 0,31 mililitros de humor acuoso. La tasa normal de producción
de producción acuosa es de 2,3 microlitros por minuto. El flujo trabecular convencional de humor acuoso representa el 90% y el drenaje uveoscleral un 10%. Miren, acá están los procesos ciliares donde se está formando el humor acuoso, ¿no? Entonces, el humor acuoso va a través del trabéculum, canal de Slem, venas acuosas y circulación general. Es la forma como se elimina el humor acuoso, ¿no? Entonces, habiendo repasado algo de anatomía del ojo, la definición de glaucoma nos dice que es una neuropatía óptica crónica irreversible, multifactorial, caracterizada por la muerte específica de células ganglionares de la retina, dando como consecuencia una disminución de axones derivados de estas células, que clínicamente se detecta con disminución del campo visual y que sin tratamiento causa ceguera. Bien acá la definición, para nada interviene en el concepto, lo que es presión intraocular elevada. Entonces, no quiere decir que presión intraocular elevada sea sinónimo de glaucoma, ¿no es cierto? ¿Ya? En la epidemiología tenemos que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible y representa un importante problema de salud pública. La prevalencia actual es de 60 millones de personas con glaucoma, de los cuales 8,4 millones están ciegos. Estas cifras se incrementarán en el año 2040 a 111,8 millones con glaucoma y 11,2 millones de ciegos, ¿no? Es importante identificar los factores de riesgo para elaborar estrategias de detección precoz y prevención. Es muy importante saber que afecta de forma desproporcionada a la población asiática y africana, ¿ya? Tiene predilección por esas razas. Dentro de la clasificación, quiero mostrarles este cuadro. Glaucoma, presentamos el glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma de ángulo abierto, y otro gran grupo, glaucoma con anomalías del desarrollo. Dentro de lo que es glaucoma de ángulo cerrado, tenemos glaucoma primario y glaucoma secundario, y lo mismo sucede con el glaucoma de ángulo abierto, primario y secundario. ¿Perfecto? De acuerdo a la etiología, también se puede clasificar glaucomas en glaucomas con presión elevada, glaucomas con presión normal, glaucoma por cierre angular agudo, por cierre angular subagudo, cierre angular crónico o glaucomas de mecanismo combinado. Dentro de los glaucomas del desarrollo tenemos el glaucoma congénito infantil, el glaucoma juvenil, el síndrome de Axenfeld-Rieger, la anomalía de Peters, la aniridia y otras alteraciones del desarrollo. Tenemos también glaucomas asociados a un aumento de la presión venosa epiescleral, enfermedades sistémicas asociadas con presión intraocular elevada y glaucoma por corticoides. Es importante en pacientes con artritis reumatoidea, en pacientes con asma, ¿no? Los otros son glaucomas asociados con inflamación y traumatismos, ¿no? Las uveitis, los traumas oculares, las hemorragias, las queratitis, escleritis y escleritis, ¿no? Eh, Glaucoma por bloqueo pupilar, glaucomas por afaquia y pseudofaquia, glaucomas asociados con cirugía de la córnea, por ejemplo, los trasplantes de córnea se asocian a glaucoma, ¿no? Glaucomas asociados a cirugía vitreoretiniana también son frecuentes. Tenemos glaucomas asociados a otros trastornos oculares, por ejemplo,
glaucomas con trastornos del endotelio corneal, glaucomas asociados a trastorno del iris y del cuerpo ciliar, eh, glaucomas asociados a trastornos del cristalino, síndrome de exfoliación es frecuente, eh, la intumescencia, cuando el cristalino se madura mucho, esa catarata, y se pone muy hinchado, también produce glaucomas, glaucomas asociados a trastorno de la retina, coroides y el vitrio, ¿no? Y glaucomas asociados a tumores intraoculares. Entonces, el glaucoma es una patología que tenemos que sumar factores de riesgo para ir considerándola, ¿no? Lo primero que evaluamos en la consulta diaria es la agudeza visual. Posteriormente a eso, vemos, de acuerdo al motivo de consulta, y dentro de la evaluación general oftalmológica, hacemos una biomicroscopía, observamos los pestañas, los párpados, bordes de párpados, sacos conjuntivales, conjuntiva, esclera, episclera, vasos conjuntivales, vasos esclerales, episclerales, bordes, limbares, córnea, cámara anterior, si es amplia, mediana, estrecha. Observamos el iris, la pupila, si es reactiva o no reactiva. Observamos el cristalino, si está transparente, opaco, si hay algún defecto, exfoliativo o no exfoliativo. Todas esas cosas lo observamos con la lámpara de hendidura. Y dentro de esa evaluación también hacemos una toma de presión intraocular y el fondo de ojo. Un fondo de ojo que no implica que tengamos que dilatar la pupila. Un fondo de ojo para ver solamente lo que es la papila óptica y la mácula, en qué condiciones están, ¿no? Y de acuerdo a eso tomar una decisión o llegar a un diagnóstico. Entonces, cuando nosotros observamos una papila un poco excavada y una presión intraocular un poco al límite, podemos, podemos sospechar de glaucoma, ¿no? Entonces, a estas cosas, a estos signos que encontramos, podemos agregar factores de riesgo, y estos son, por ejemplo, como ya mencioné, presión intraocular alta, la edad, paciente veo que tiene más de 40 años, entonces tiene que, es un factor de riesgo para glaucoma. Consultamos, tiene hermanos, hermanas, papás con glaucoma, historia familiar de glaucoma, también es otro factor de riesgo. Descendencia, ves la tez, si es oscurito, es clarito, o es asiático, ¿no? El grosor corneal central, esto se tendría que pedir un examen para esto, que se llama paquimetría, ¿no? Vemos una presión de perfusión ocular baja, si tiene diabetes, si es miope, cómo está su presión sistólica y diastólica, hemorragia en el disco óptico, relación, ya esto estamos hablando de fondo de ojo, una relación copa grande, o sea, excavación alta, ¿no? Y esto es campo visual. Pero básicamente estos son los factores de riesgo que debemos observar. En ángulo abierto. Y lo que es ángulo cerrado, igual, historia familiar de ángulo cerrado, edad avanzada, más de 60 años, sexo femenino, descendencia asiática, si es hipermétrope, cámara estrecha, curvatura corneal escarpada, cristalino grueso, longitud axial corta, un ojo pequeño, ¿no? Todos estos nos dan factores de riesgo para lo que es ángulo cerrado. Entonces, si sospechamos de eso, tenemos que pedir más exámenes o hacer un estudio más profundo del paciente, ¿no? Entonces podemos hacer una gonioscopía. Gonioscopía, ¿qué nos ayuda a la gonioscopía? Nos permite ver el ángulo, ¿no? Para ver si es un ángulo verdaderamente es ángulo cerrado o ángulo abierto, ¿no? A través de una lupa, como la ven acá, en la primera imagen, y nosotros podemos observar estas estructuras que vemos acá.
Vemos la córnea, vemos la línea de Schwalbe, el trabéculum, el espolón escleral y la banda ciliar. Entonces, si vemos todo, es un ángulo abierto. Si solamente vemos la córnea y el iris, es un ángulo cerrado. Perfecto. Tendríamos que ver la presión intraocular. Miren, acá en esta imagen están midiendo la presión intraocular y lo que vemos en el microscopio es un menisco o un semicírculo superior y un semicírculo inferior dentro del campo que se cruzan y cuando se cruzan, inmediatamente pegados, ¿no? Eso es la presión intraocular. Ujú. Algunos alumnos que rotaron conmigo, se les mostró la imagen, ¿no? Lo otro es pedirles una campimetría. Acá es un examen de campo visual, este es el equipo, es un equipo computarizado, donde se ve pues que está perdiendo campo visual, ¿no es cierto? Y también podemos pedir una tomografía del nervio óptico. Miren, este es el tomógrafo del nervio óptico, el OCT, tomografía de coherencia óptica, y nos mediría cuánto tiene el nervio de ancho, de diámetro tanto vertical como horizontal, de excavación, si las fibras nerviosas están conservadas, si la capa de fibras nerviosas de la retina está bien, si la capa de fibras de células ganglionares se encuentra bien o disminuido. Pues todas esas cosas salen con la tomografía. Eso es un examen para descartar de primera línea, ¿no? No para seguimiento. Muchos lo hacen para seguimiento, pero yo pienso que con seguimiento podemos con una campimetría. Es un poco más costoso, ¿no? Digamos que es muy costoso, pero sí es más costoso, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos un glaucoma crónico de ángulo abierto. Es una neuropatía óptica caracterizada por cambios de la papila y deterioro del campo visual acompañado o no de hipertensión ocular. Ven acá. Esta es una papila óptica, por acá están los bordes normales, ¿no? Acá. Y la parte central, que lo ven más clara, nacarada, es la copa. Nosotros medimos del borde de la copa al borde de la papila, eso es lo que tenemos de nervio, nada más. Entonces, esta copa está excavada, ¿no? Se notan los vasos que salen, hacen un giro. Entonces, hasta acá, por acá llegan, ¿no? Miren, están metidos, ¿no? Acá, muy bien. Entonces, es un nervio excavado. ¿Cuál es la fisiopatología de este glaucoma de ángulo abierto? Existen procesos degenerativos a nivel de la retroauricular, se reduce el drenaje de humor acuoso, se incrementa la presión intraocular, lo que lleva a cambios en la papila óptica y el campo visual, ¿no? Por compresión de las fibras nerviosas del nervio óptico. Una teoría mecánica dice que la elevación de la presión comprime la lámina cribosa y directamente daña los axones. Ujú. Y la teoría isquémica dice que la elevación de la presión intraocular interfiere con el suplemento sanguíneo del nervio óptico, causando daño y eventualmente la muerte del axón. Ujú. Entonces, esta es una teoría isquémica. Quiere decir que el glaucoma tiene un componente isquémico. Ujú. ¿Me presenta eso? Miren, en lo que respecta al glaucoma de ángulo abierto, dice que se inicia en la edad adulta, por encima de los 40 años, es asintomático, tiene una disminución de la visión, hay dolor, hay incomodidad ocular, halos de colores y alteraciones en la adaptación a la oscuridad. Eso hay que tener presente siempre, ¿no? En la primera figura vemos una visión normal, en la segunda un glaucoma temprano, en la tercera un glaucoma avanzado y en la última ya es un glaucoma muy, muy avanzado, ¿no? Es una isla de visión. Entonces, la presión normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio, más o menos 2 milímetros. Glaucoma de ángulo abierto, más de 21 milímetros, 2 mediciones al día, 4 milímetros de mercurio de diferencia en la presión basal, ¿no? La excavación
mayor a 0.6 en el eje vertical, o sea, riñonada la forma. Asimetría de excavaciones de los dos discos ópticos más de 0.2, o sea, si un disco óptico tiene una excavación de 0.4 y en el otro tiene una excavación de 0.6 o 7, hace sospechar en glaucoma. Si vemos en el borde del nervio óptico de la papila hemorragias en astilla, también nos hace sospechar en glaucoma. Si existen muescas en el reborde neuroretiniano, nos hace pensar en glaucoma. Si existe atrofia peripapilar, también nos hace pensar en glaucoma. Entonces, todos esos son signos de glaucoma en el fondo de ojo. Es por eso es muy importante, y me faltó colocar, creo ahí, es tomar una foto a la papila. Existen máquinas para tomar fotografías, estereofotografías, a la papila óptica y de esa manera hacerle seguimiento al paciente. Si el paciente viene a una consulta, se encuentra conmigo, le veo el fondo de ojo y digo, esto puede ser glaucoma. Perfecto, digo, es un glaucoma y vamos a ver, ¿no? Por tal, hago una descripción en la historia. Pero no es lo mismo que ya, y viene a la siguiente consulta y no se encuentra conmigo, se encuentra con otro médico y el otro médico dice, no me parece que no, a ver, vamos, ¿y cómo lo vería el doctor la vez pasada? Entonces, ¿cómo podemos comparar lo que yo he visto y puede el otro médico observar? Entonces, si pegamos una foto en la historia clínica, va a ser más objetivo el estudio y las observaciones de los datos que solamente hacer una descripción, ¿no es cierto? O una estereofotografía, el otro médico que lo va a reevaluar al paciente puede también darse cuenta qué es lo que está pasando y poder observar cómo está en el momento de la evaluación, ¿no? Si hay diferencias, si ha variado, ha aumentado la excavación, ha disminuido el borde neuroretiniano o las hemorragias en astilla han aumentado y todo eso, ¿no? Entonces, diagnóstico, tonometría, oftalmoscopía, gonioscopía y campimetría. Perfecto. Tonometría, medir la presión ocular, oftalmoscopía, fondo de ojo, gonioscopía, ver el ángulo iridocorneal y por último la campimetría. Miren que en ningún momento está acá la tomografía como método de diagnóstico, ¿no? Tonometría, hay que medir la presión intraocular, lo normal de 12 a 21, 2 o 3 mediciones a lo largo del día. Actualmente ya hay equipos que tú les puedes dar al paciente para que lo lleve a su casa y se mida él mismo la presión y se va almacenando en una memoria y eso lo bajas a la computadora y le puedes hacer una curva de presión intraocular para ver durante el día cómo se comportó esa presión intraocular, ¿no es cierto? Seguimiento periódico, un 40% desarrollará eh, glaucoma en 10 años más o menos, ¿no? La oftalmoscopía, estudio de fondo de ojo, como ya les mencioné, se utiliza una lupa, ¿no es cierto? La gonioscopía también es el estudio de el ángulo iridocorneal. Se utiliza una lupa de 3 espejos, perfecto. Y el fondo de ojo, ¿no? Acá vemos una papila normal, una papila un poco más excavada. Miren, acá está la copa y acá está la copa más amplia, ¿no? Aumentada. Acá está haciendo una oftalmoscopía directa, se llama esto, ¿no? Directa. Estamos mirando con un oftalmoscopio directo de manguito dentro del ojo, ¿no? Ahí está, directa. Acá tenemos una lupa de 3 espejos. Miren, acá hay un espejo, acá hay otro espejo y acá abajo hay otro espejo. Y con eso podemos observar el ángulo. Acá está la toma de presión y fondo de ojo. Y este es un examen de campimetría. Este es un campímetro. Le he puesto acá esta foto porque este es un campímetro antiguo. ¿No? Antiguamente se hacía así el campímetro, el observador estaba acá, el paciente acá, y tú mismo soltabas las luces y ibas formando el campo visual. Actualmente esto es un trabajo de una computadora. No hay necesidad de que el observador esté acá. El campímetro tiene ya unas cámaras incorporadas y va avisándote o haciendo unos sonidos de que el paciente movió el ojo, de que el paciente está distraído. Todo se va grabando, ¿no? Así es. Entonces,
Mide la visión periférica, se presenta al paciente estímulos luminosos que varían de intensidad. El paciente debe detectar diferencias entre el fondo y el estímulo. Mide en decibelios, umbrales luminosos y cuantifica extensiones de daño. Miren acá, este es el campo visual total, pero está deprimido, ¿no? Acá superior e inferior. Las fibras nerviosas se distribuyen superior e inferior. Y cuando se daña superior e inferior. ¿Ya? Cuando hay daños verticales, que es derecha o izquierda, no son alteraciones del nervio óptico, son alteraciones de las cintillas ópticas, del quiasma óptico. Se llaman problemas neurológicos, no necesariamente del nervio óptico, ¿no? Problemas neurológicos. Tuvo un infarto cerebral, atacó el área de la visión y el paciente se queja de que no ve un lado, ¿no? Le haces un campo visual y efectivamente sale de un lado, derecho o izquierdo. Pero en glaucoma es superior o inferior, ¿ya? El tratamiento del glaucoma de ángulo abierto. Hay tratamiento médico, colirios, tabletas, láser terapia actualmente y cirugía ocular. Entonces, actualmente, la primera línea de tratamiento por un glaucoma de ángulo abierto es el láser. Se dice que es la trabeculoplastía láser selectiva, TLS, trabeculoplastía láser selectiva. Si con eso no controlas la presión intraocular o no encuentras la presión intraocular objetivo, entrarías a los colirios de primera línea, análogos de prostaglandinas y beta bloqueantes. Segunda línea, alfa-2 agonistas adrenérgicos, inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica, prostanoides. Tercera línea, mióticos, agonistas adrenérgicos no selectivos, inhibidores sistémicos de la anhidrasa carbónica. Perfecto. Acá están la descripción de cada uno de Doctor, ellos. ¿Sí? disculpe, ¿cuál era el tratamiento de primera línea? ¿La trabeculoplastía de qué? Láser selectiva. Así es. Todo va a depender de acuerdo al paciente, ¿no? Tú le dices al paciente, mire señor, usted tiene que hacerse un láser porque, pero eso no hay acá en el Ministerio de Salud, en Salud, y por lo tanto lo puede hacer particular. Si él está en condiciones de hacerlo, en buena hora. Si no está en condiciones de hacerlo, pasas al siguiente nivel de tratamiento que son los colirios, las gotas, ¿no es cierto? Así es. Acá están los colirios que se utilizan, los fármacos. Y el último tratamiento es el tratamiento quirúrgico. Una cosa que quería decirles, en el tratamiento de gotas es un tratamiento sumativo, ¿no? Comienzo con beta bloqueadores, no me responden, aumento prostaglandinas, perfecto, una semana, 2 semanas, no llego a la presión que yo quiero, le agrego alfa-2 agonistas. No es de que yo saco uno y pongo otro, no. Le agrego, ya voy 3 fármacos. Y por último, le agrego un inhibidor tópico de anhidrasa carbón. Tengo 4 fármacos. Con 4 fármacos, si no logro un buen control de la presión intraocular o veo que mi campo visual se sigue alterando, me voy a la terapia quirúrgica. Indicaciones de trabeculectomía, cuando la terapia médica o láser ha fallado, cuando otras formas de terapia no son adecuadas o no están disponibles, cuando la presión meta no se ha podido ser alcanzada con medicamentos tópicos o láser, y cuando existe un glaucoma avanzado con PIO elevada y otras formas de tratamiento no permiten alcanzar el éxito terapéutico. Entonces, voy a tratar con cirugía. ¿Qué tipos de cirugía tenemos? El gol estándar hasta ahora es la trabeculectomía. Trabeculectomía. Perfecto. No, que a mí me han dicho que existe, ¿cómo se llama? Válvula. Podemos poner una válvula de Amet, pero eso no quiere decir que sea mejor que una trabeculectomía. Una trabeculectomía bien hecha va bien. Que el dispositivo hecho por... No, la trabeculectomía todavía sigue siendo el gol estándar. Perfecto.
Ahora vamos a entrar a otro tema que es el glaucoma de ángulo cerrado. Esta es una enfermedad que se eleva la presión como resultado de la obstrucción del drenaje del humor acuoso por cierre parcial o completo del ángulo, del ángulo del iris, ¿no? El ángulo iridocorneal por el iris periférico, por la raíz del iris, ¿no? Ahí vamos a ver. Factores de riesgo: edad mayor de 60, hipermetropía, historia familiar de ángulo cerrado, sexo femenino, asiáticos, raza blanca, cristalinos grandes, cámara anterior poco profunda y proximidad de la córnea libre, ¿no? Miren acá en esta figura, la fisiopatología, la raíz del iris adosada a la cara posterior de la córnea, el bloqueo del ángulo, produce bloqueo del ángulo, aumenta la presión bruscamente de 45 a 60 milímetros de mercurio y el nervio óptico sufre, ¿no? Se ve alterado. Y este acá se sigue formando en la cámara posterior más humor acuoso y sigue empujando más la raíz. Es un círculo vicioso. Ha tenido que, tenía que haber acá un cierre del borde pupilar, ¿no? Se clasifica latente, intermitente, agudo congestivo y poscongestivo y crónico, ¿no? Ahí están los 5 tipos. Latente, ataque agudo del glaucoma, no hay síntomas, signo del eclipse, ¿no? O sea, como que se pone oscuro y después se aclara solito, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, tratamiento, láser, ¿no? Iridotomía periférica con láser, no se confundan. Tratamiento del glaucoma agudo latente, iridotomía, láser periférica. Acá está, le agarras un láser, le das un disparo y perforas la raíz del iris, ¿no? Y haces una comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior. Perfecto. En el intermitente hay un cierre rápido del ángulo, incremento brusco de la presión, se rompe espontáneamente ese bloqueo, el ángulo se abre y la presión cae normal, ¿no? El paciente se queja de ver halos, hay dolor ocular, cefalea, ¿no? Entonces, el tratamiento, iridotomía periférica con láser también, ¿no? Ahí está. Y el agudo congestivo, ese sí es una emergencia porque pone en peligro la visión. Hay dolor, pérdida de visión, ¿no? Por un cierre total del ángulo. Pérdida unilateral de visión rápidamente progresiva, dolor, congestión periocular, o sea, se pone rojo el ojo. Puede haber signos vagales, náuseas, vómitos, mareos. La presión está entre 50 y 100 milímetros de mercurio. Tratamiento, miren en las fotografías, la córnea se hincha, ¿ok? La pupila se pone reactiva, no permite ver bien, el paciente no ve, ¿no? Tratamiento, paciente entra en emergencia, le pones una vía, pasas manitol al 20%, 300 centímetros cúbicos, le das de tomar, si es que tolera la vía oral, acetazolamida, ¿m? Y tópicamente le colocas pilocarpina para tratar de cerrar la pupila, 2 gotas en cada ojo, básicamente en el ojo que tiene problemas, ¿no? Dexametasona cada 6 horas, pero los corticoides suben la presión. ¿Por qué darle dexametasona? Porque como es un glaucoma agudo, ese ojo está muy inflamado, es como si le hubiera caído un golpe. Entonces hay que darle tratamiento con corticoides para desinflamar. ¿Para desinflamar qué? Las estructuras internas del ojo que están hinchadas, el trabéculo está hinchado y de esa manera pueda descongestionarse pues, y realizar su función, ¿no? Después tenemos analgésicos, antieméticos si es preciso, y el paciente debe estar en decúbito supino durante 1 hora. Perfecto. El paciente le baja el dolor, mejora un poco la visión y se siente más tranquilo, ¿no? En la etapa postcongestiva del cierre angular encontramos pues atrofia del estroma del iris, ¿no? Hay pliegues en la córnea, miren esos pliegues en la membrana de Descemet,
y edema corneal residual del glaucoma, ¿no? Definitivamente hay una atrofia óptica de la papila por el cierre agudo, ¿no? Existe fotofobia marcada, náuseas, vómitos, mareos, disminución de la agudeza visual, córnea opaca y grisácea, midriasis fija no reactiva a la luz, presión elevada a la palpación, ¿no? Nervio óptico excavado, mayor del 50%, irregularidades en el anillo neural, hemorragias en astilla, rechazo nasal de los vasos. Eso se puede ver después de que ha pasado todo el cuadro agudo, porque si no la córnea está edematosa, no se puede hacer un fondo de ojo, ¿no? El diagnóstico, los signos que trae, más la presión, toma de presión intraocular, ¿no? Agudeza visual, guanoscopía. La estrategia en el tratamiento es contraer la pupila para liberar el ángulo, disminuir la producción de humor acuoso, extraer agua del vitrio y liberar el bloqueo pupilar relativo. Muy bien, eso es todo lo que tenía que decirles respecto al glaucoma. ¿Alguna pregunta? No, todo claro, me parece. Me parece muy bien, muy bien. Saquen su hojita para el post-test. De verdad. Es broma, es broma. Gracias, doctor. Muy bien, eso es todo entonces. Estudien sus diapositivas, ahí está todo. Doctor, disculpe, la clase pasada quedó en pasarme las diapositivas Te porque las dijo que paso le había luego. agregado a una diapositiva a las de la anterior rotación. No sé Una si me las puede, sí te las si me las paso. puede enviar las dos, por favor, de una vez. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Ya, perfecto. Muy bien.